Vamos a cerrar nuestras conferencias de esta tarde con la participación de nuestro vicerrector de Relaciones Internacionales y doy paso al resumen de su hoja de vida. Nuestro vicerrector de Relaciones Internacionales, doctor Julio César Raudales, es doctor en Economía por el Colegio de México, máster en Economía Aplicada por la Pontificia Universidad Católica de Chile, licenciado en Economía de nuestra universidad y licenciado en Sociología de la Universidad Nacional de Costa Rica. Ha sido vicerrector de Relaciones Internacionales desde el 2014 a la fecha en nuestra universidad. Se desempeñó también como ministro de Planificación y Cooperación Externa del Gobierno de Honduras. Se ha desempeñado como asesor económico y de cooperación de la Embajada de Canadá en Honduras. Fungió también como director de la Unidad de Apoyo Técnico de la Secretaría de la Presidencia. También ha fungido como analista económico, economista y coordinador del programa en la Unidad de Apoyo Técnico y el Ministerio de Finanzas. Tiene una larga trayectoria como catedrático universitario, como docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNA, docente de posgrados en UNITEC y docente de posgrado también en la Universidad Católica de Honduras, y actualmente ostenta el cargo de presidente del Colegio Hondureño de Economistas. Con ustedes, el doctor Julio Raudales. Muy buenas tardes. Veo que todavía hay bastante gente, a pesar de que nos corrieron. Somos persistentes, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad a Marta Quintanilla y al equipo de la DIE y a las autoridades por permitirme conversar un rato sobre algunos temas que creo que pueden ser importantes. En realidad quisiera yo nada más comprometerles con una reflexión. Sé que han estado desde la mañana con el doctor Francisco Cervantes, hemos estado conversando sobre temas de mucho interés en este elemento tan importante como es la innovación. Yo pues trataría de más bien ser innovativo, ser innovador en esto y no, aunque traje una presentación visual, voy a tratar de ser lo menos tradicional posible en términos de la presentación y más bien centrarme en algunos elementos que tienen que ver justamente con esto que para ustedes es tan importante como miembros de la comunidad académica que es la universidad, que es justamente la innovación educativa. Yo sé que mis antecesores estuvieron hablando de ubicuidad en la enseñanza, de innovación tecnológica y tantos elementos que son tan necesarios para avanzar en esto. Entonces, como yo soy economista, como he trabajado casi toda mi vida en esto y además estudio impenitentemente economía todos los días de mi vida, voy a centrar mi conversación con ustedes, repito, más para motivarlos a una reflexión, sin el ánimo de que lo que yo vaya a decir acá sea una verdad absoluta. De verdad que más bien me gustaría que al final de esta, que espero que sea una breve intervención por mi parte, pudiésemos más bien conversar de algunos elementos. ¿Quién sabe hacer una galleta? A ver, levanten la mano. Los que saben hacer una galleta, yo no la levanto porque yo no sé hacer una galleta. Es interesante hablar sobre este tema porque en realidad pareciera muy fácil esa respuesta y sin embargo no lo es. En realidad hacer una galleta no es tan sencillo como podríamos pensarlo, ¿no? Porque al final ustedes me pueden decir, ¿qué es una galleta? Bueno, una galleta es una combinación de harina, huevo, azúcar, ¿qué más? Leche, ¿verdad? Y nada más. Ok, está bien, estoy de acuerdo. Pero para hacer una galleta, si yo traigo acá una bolsa de harina, 1 litro de leche, 1 libra de azúcar, ¿qué más? Vainilla, y los pongo acá, yo por lo menos no sabría cómo hacerlo. ¿Qué más se necesita además para hacer una galleta?
Aparte de esos materiales que ya mencionamos. ¿Ah? Sí, claro, ganas de hacerla, pero además... ¿Ah? Conocimiento, exactamente. Por ejemplo, yo no sé hacer una... A mí aunque me pongan los materiales ahí... y aunque tenga la energía... Y aunque tenga las ganas de hacerla... ¿Ah? Como dice Raúl, yo en realidad no sabría hacer una galleta. Además necesitamos, ¿qué otras cosas? Necesitamos un horno también para hacerla, ¿no? Entonces, no es tan fácil porque es cierto, tenemos los materiales, lo que los economistas llamamos insumos, ¿verdad? Pero además se necesita, además de los insumos o el capital, para hablar en términos de la ciencia que yo estudio todos los días, se necesita trabajo, ¿verdad? O sea, alguien que esté dispuesto a hacer esa galleta. Pero además de eso, me decían por allá atrás, se necesita conocimiento. La persona que venga, por ejemplo yo, no tengo el conocimiento, por lo tanto no puedo hacer una galleta. Entonces necesito, además del conocimiento, de los materiales, del equipo, ¿verdad? Hay un elemento bien importante. Y es que a alguien en algún momento de la historia se le ocurrió hacer una fórmula para poder hacer una galleta. Entonces no es tan sencillo, porque además de eso, detrás de cada uno de los materiales y del conocimiento y de las ganas de trabajar, hay algunos otros elementos, ¿verdad? Por ejemplo, la leche. ¿A quién se le ocurrió o quién sabe hacer la leche? ¿O quién sabe hacer la harina? ¿O quién sabe hacer el azúcar? ¿A alguien se le ocurrió en algún momento que se podía exprimir la caña de azúcar, ¿verdad? Imagínense el tiempo que tomó para que a alguien se le ocurriera exprimir la caña de azúcar y de ahí sacar el polvito blanco ese, ¿verdad? Hablo del azúcar, por favor, no me... Está muy de moda lo otro. Entonces, detrás de fíjense qué interesante, detrás de cada material, detrás del conocimiento, hay otros elementos también. O sea que hacer una galleta no es tan fácil, porque si yo dijera, yo soy claramente el autor de esta galleta, quiere decir que yo hice la leche también, yo hice la harina, yo hice el fuego, ¿no? O el horno. Imagínense la idea del horno también. ¿Quién creó el horno? ¿A quién se le ocurrió combinar acero con qué es, Raúl, que se hace para hacer el acero? Hierro con bromo, creo que es, ¿no? Para poder hacer, alguien que sepa química acá, bronce, o sí, algo así, ¿verdad? Para poder hacer el acero y poder fabricar estos hornos, ¿verdad? Entonces, este tema de las ideas, del mundo de las ideas, es un tema complejo, porque detrás de cada cosa, de cada elemento, de este cuaderno, que tiene papel, que tiene este rollo ahí de alambre, ¿verdad? Para poder pasar las hojas, hay un sinfín de ideas. Y eso es muy interesante, porque al final, el conocimiento, el desarrollo, tiene que ver con ideas. Entonces yo he escuchado, seguramente ustedes también, a alguien muy famoso acá en Honduras, últimamente están diciendo, ¿ya tomaron café? Y se pone él a hacer una, parece que nadie le enseñó, ¿verdad? Se pone él a hacer una elocución sobre por qué los productores de café ganan tan poquito y el dueño de Starbucks gana tanto, ¿no? Y entonces él dice que va a emprender una lucha titánica para lograr que el dueño de Starbucks le pase un montón de dinero a los productores de café. Y todos sabemos que estas cosas no, yo, por lo menos los que están aquí, que sé que son inteligentes, sabemos que las cosas no son así. Por ejemplo, ¿quién anda un iPhone en su bolsa? Levanten la mano los que andan un iPhone. Yo ando un iPhone. ¿Quieren hacer un experimento conmigo con el iPhone? Ponga su iPhone en el suelo y apachúrrelo.
Yo no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero imaginémonos que lo vamos a hacer. A ver, apachúrrelo así, hágale así, ¿verdad? Y luego agarre las piezas. Todo lo que está dentro del iPhone, agárrelo e intente venderlo. ¿Cuánto cree que le van a dar? Ahí en el iPhone hay litio, ¿verdad? Hay plástico. Lo que más tiene el iPhone es el litio en la batería. Más o menos unos... esto pesa más o menos unos 1500 gramos, ¿verdad? ¿Cuánto pesará un iPhone? Unos 1500 gramos, ¿no? De eso, más o menos unos 75 gramos son litio, quizá unos 40 gramos son plástico y así sucesivamente. ¿Cuánto creen que les pagarían por ese material a ustedes? ¿Por el litio? ¿Por el plástico? Incluso saben que los iPhone tienen oro también. Creo que 0.0075 gramos de oro y creo que 0.000075 gramos de platino también. Me decía un súper especialista a mí que tienen oro y platino porque son los mejores transportadores de la electricidad, estos metales, ¿no? ¿Cuánto creen que me darían por todos esos materiales a mí? Por los 75 gramos de litio, los 70 gramos de plástico, por el oro y todo lo demás que tiene. ¿Cuánto creen que costaría? Correcta. Más o menos entre 100 y 120 lempiras. Entonces la pregunta es, ¿por qué en realidad este iPhone cuesta 20,000 lempiras? Si los materiales, así como los materiales de la galleta, si los materiales solo cuestan 150 lempiras máximo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que le da el valor al iPhone? Los materiales, por un lado, el trabajo que llevó, ¿verdad? Volviendo otra vez al tema de la galleta, el trabajo que llevó construir el iPhone, ¿verdad? O sea, pero si sumamos, si yo le sumo, estuve haciendo las averiguaciones, y si yo le sumo al material que me costó 150 lempiras, le sumo lo que le pagó a los trabajadores por hacer el iPhone, más o menos eso me da unos 400 lempiras. O sea, 150 lempiras en materiales más unos 250 lempiras por el trabajo de la gente que elaboró el iPhone. Ajá, ¿y el resto? La idea. ¿A quién se le ocurrió hacerlo? Así como a quién se le ocurrió hacer la galleta. Entonces, lo que realmente le da valor a las cosas y genera riqueza, y eso hay que decírselo al señor del café, ¿verdad? No son los materiales, ni siquiera es el trabajo que lleva incorporado, sino que son fundamentalmente las ideas. Y este mundo de las ideas tiene un elemento que es crucial y es el hecho de que las ideas se van montando unas encima de otras. O sea, para que el iPhone sea iPhone, a alguien se le tuvo que haber ocurrido que había una forma de juntar materiales, de comunicarse, de producir luz, de producir elementos que permitan que haya comunicación, etcétera, etcétera. Todo lo que lleva detrás la fabricación del iPhone, ¿no? Y eso es muy interesante también. Porque al final no se puede decir que haya alguien que haya inventado algo. Y eso ustedes también lo saben tan bien o mejor que yo. No se puede decir que haya un inventor de un elemento que sea el único inventor. Porque todo es parte de un proceso de montaje de ideas sobre ideas. Esto a mí me recuerda, no sé, para hacer un símil, me gusta imaginarme una casa donde ustedes entran a esa casa, a una pieza que tiene 3 puertas. Pero ustedes están ahí dentro de esa primera pieza de la casa y luego abren una de las puertas y hay otra habitación que tiene a su vez otras 3 puertas. Y luego van abriendo, cada vez que van abriendo una puerta en una habitación, encuentran contigua otra habitación con otras 3 puertas y así sucesivamente, y así va sumando el mundo de las ideas. Da la impresión entonces de que el ser humano se metió a una pieza,
vio las 3 puertas, abrió una de las puertas y entró a otra habitación y entró a otra y así sucesivamente hasta que estamos en este momento en el que vivimos, en el siglo XXI, con todas las ideas acumuladas en objetos que son de utilidad para nosotros. Eso básicamente es lo que ha generado desarrollo en el mundo. Y por eso vemos también que en esa suma de las ideas incluso hay algunos que se han encontrado al mismo tiempo con las mismas ideas. Por ejemplo, Isaac Newton y Leibniz encontraron casi al mismo tiempo el cálculo integral y diferencial. ¿Por qué? Porque seguramente estaban en la misma pieza al mismo tiempo y abrieron la misma puerta, ¿no? Para buscar, por razones distintas o con objetivos distintos, nuevos elementos para poder generar más desarrollo. Así sucesivamente han habido un montón de gente que casi al mismo tiempo inventa las mismas cosas. Entonces, creo que vale la pena reflexionar sobre este mundo de las ideas, sobre qué relación tiene esto con la competitividad, con la innovación, con la investigación científica y con la tecnología. Porque al final, lo único que nosotros tenemos frente a nosotros mismos es el futuro. Y como decía el profesor Cervantes hoy en la mañana, yo no tengo, o sea, hace 18 años, mejor dicho, estoy pensando que estaba en el año 2015, no sé por qué, me quedé colgado en los objetivos del milenio. Hace 18 años, en el año 2000, yo recuerdo dónde estaba el 31 de diciembre, o sea, cuando se abrió la puerta del nuevo milenio. Recuerdo exactamente en el lugar de mi casa en el que yo estaba pensando en qué nos deparaba, pensando en el futuro y en qué nos deparaba este nuevo milenio. Y yo les digo una cosa, jamás me imaginé que para el año 2018, dije que 18 años después yo podía tener un aparatito en el cual podía escribir una carta, escribir un correo. Ya había computadoras y ya podía escribir correos yo en ese tiempo, ¿no? Pero nunca me imaginé que podía hacerlo desde un aparatito o que me iba a pasar, y me lo dice este condenado, ¿verdad? Este iPhone X, estoy dándoles carita porque tengo un iPhone X, ¿no? Este iPhone X me dice cada día el tiempo que pasé frente a la pantalla y cada vez me asusto más. Chateando, jugando, haciendo llamadas telefónicas, escribiendo correos electrónicos. Yo estoy seguro que muy pocos de nosotros, muy pocos, yo en cuenta, no tenía ni la más mínima idea, pensaba que para el año 2018 yo me iba a pasar una buena parte del tiempo chateando con mis amigos que están en Estocolmo o en Ginebra o en Japón o aquí cerca. Que la mayoría de las instrucciones que yo le iba a dar a mi asistente allá en la vicerrectoría iban a ser a través de ese aparatito. Un solo aparatito que me cabe en la palma de la mano, ¿no? Entonces, bien decía el profesor Cervantes hoy en la mañana, nosotros no tenemos idea de lo que va a suceder de aquí a 12 años, en el año 2030. ¿Qué carreras se van a estudiar? Ustedes que, sobre todo los colegas de la DIE, que se pasan metidos todo el día en eso, seguramente tienen una idea más clara, pero yo no tengo una idea. Y esos elementos de gestión son los que nos deben empujar hacia el desarrollo. Y por eso es tan importante que en la universidad y que en el país en general le pongamos tanta atención a esto. Porque a veces da la impresión de que no le estamos poniendo la atención necesaria. Y no le estamos dedicando los recursos necesarios a este elemento que es tan importante en la vida de la gente. Entonces, básicamente esa es la idea. Eso es lo que quisiera compartir con ustedes brevemente en esta tarde. No sé qué tanto vale la pena, pero que les haga la presentación, pero creo que tiene mucho sentido.
detengámonos a analizar un momento, por ejemplo, por qué no surge en Latinoamérica, por ejemplo, un Steve Jobs. ¿Por qué no tenemos un Steve Jobs aquí en Latinoamérica? ¿Por qué, digamos, Steve Jobs o Bill Gates, ¿no?, o Mark Zuckerberg pudieron triunfar en los Estados Unidos? ¿Por qué en Japón, en China actualmente, en la India, salen tantos muchachos tan inteligentes que inventan tanto elemento ahora? ¿Y por qué, por ejemplo, en Honduras no? O en Nicaragua. ¿Por qué no tenemos nosotros eso? ¿Será que somos más tontos nosotros los hondureños? ¿Por qué será entonces? Es correcto. Es correcto. O sea, no se trata, y ese es un primer elemento que les quiero, en lo que quisiera que reflexionáramos. Creo que lo más importante, uno de los elementos más importantes, es que lo que permite que haya creación, que haya ideas y que haya desarrollo, por lo tanto, es el estímulo que se puede dar desde el ambiente. Dice un sabio brasileño que estuvo aquí en Honduras algún tiempo, del cual aprendí muchísimo yo, decía que en realidad es el sujeto quien transforma al objeto. Perdón, es el objeto quien transforma al sujeto y no al revés. Cuando usted va a un lugar, cuando usted va a una oficina en donde nadie trabaja, todo el mundo se pasa leyendo el periódico todo el día, o viendo internet, o viendo Facebook, aunque usted sea muy trabajador y vaya con mucho ánimo, eventualmente va a ir perdiendo el deseo de trabajar. Mientras que si usted es haragán, pero va a un lugar donde todo el mundo es muy disciplinado, llega tempranito y trabaja todo el día y están cumpliendo con sus tareas, es muy probable que usted aprenda, ¿verdad?, de ese ambiente. Entonces, los ambientes son muy importantes en esto, ¿no? Y yo creo que es algo a lo que tenemos que tratar de apostarle nosotros en nuestros países, ¿no? En realidad, la falta de un ambiente adecuado que impulse la creatividad de la gente es lo que estimula y es lo que hace que la gente cambie. Entonces, todos podemos cambiar, pero necesitamos que se defina un ambiente que permita que haya un cambio. Silicon Valley, el lugar donde se fabrican las más grandes ideas tecnológicas acá en el mundo, es un pequeño valle que queda en el estado de California. Ustedes lo saben, allá en los Estados Unidos. Pues ese lugar, miren, un amigo acaba de llegar de por ahí, ¿verdad?, de la Universidad de Stanford, y me dijo: es horrible, Julio, no me gusta. Obviamente depende de los gustos. A mí me encanta ese lugar, porque es un lugar donde todo el mundo está loco. De hecho, déjenme decirles algo, y por favor no lo vayan a tomar a mal tampoco. Ese lugar en los años 60 era un nido de hippies. Se fumaba marihuana, se consumía LSD, había libertad sexual. Fue el primer lugar donde hubo libertad sexual en el mundo, ¿no? Y había un ambiente, digamos, muy liberal, muy liberal, muy libertario, ¿no? Y eso proporcionó, y por favor no me tomen a mal, no estoy diciendo que hay que impulsar el tema del uso de drogas y cosas así, pero ese elemento, le estoy diciendo hechos que sucedieron, ese elemento permitió que ahí se estimulara muchísimo la imaginación, la creatividad y por lo tanto el decurso de las ideas. Y ahora tenemos un Silicon Valley que es donde se fabrican estas cosas, donde se fabricó Windows, donde se fabricó la nueva tecnología y donde tenemos el impulso ideario que está empujando a este planeta actualmente. Y hay un elemento que a mí me parece que es bien interesante y es el hecho de que Latinoamérica ha sido históricamente un lugar también de mucha imaginación.
aquí ha nacido y ha vivido en Latinoamérica mucha gente, ustedes han escuchado, una gran cantidad, creo, nunca he sacado la medida, pero una gran cantidad de premios Nobel de literatura, por ejemplo. ¿En qué nos hemos distinguido nosotros en términos de avances en el mundo? Más en términos de arte, ¿no? Incluso de fútbol, ¿no? O de deportes. Porque Latinoamérica es en sí un hervidero de gente que piensa, ¿no? Lo que sucede es que el ambiente no es el adecuado. No se dieron las condiciones, por ejemplo, que se dieron en los años 60 en Silicon Valley, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es bien importante porque cuando usted desarrolla elementos que permitan que haya creatividad y que la gente creativa esté pensando, esté teniendo ideas regularmente, entonces, fíjense qué interesante, las empresas buscan esto. No es al revés. No es que la gente creativa busca las empresas para producir en ellas, sino que más bien, donde hay muchas ideas nuevas, entonces las empresas van, se concentran ahí, que fue lo que pasó en California, y entonces se empieza a producir. Entonces, yo tengo la impresión de que nosotros acá en nuestros países perdimos la brújula. A pesar de que tenemos el elemento, no lo desarrollamos y no generamos un ambiente que permita que haya un desarrollo claro en este tema de las ideas. Y creo que es un tema, un elemento del que hay que considerar muchísimo si es que queremos avanzar en esto, ¿no? Entonces, algunas cosas importantes, ¿no?, que hay que considerar en esto, la educación, por supuesto, ¿no? La calidad de la educación, y vamos a ver eso en un ratito, es primordial. Si no tenemos buenos sistemas educativos que fomenten la innovación, la generación de ideas, la creatividad, entonces, y no eliminamos los trámites burocráticos para poder darle libertad a esas ideas, difícilmente vamos a poder avanzar. También acá en Latinoamérica tenemos un problema, no existen o hay pocas concentraciones de diversidad étnica y cultural, no se fomenta esto. Fíjense qué interesante, porque los países que han demostrado que tienen mayor elasticidad en estos temas de generación de ideas son los países en donde se permite la mezcla de distintas culturas. Y ese es un tema, por ejemplo, que el presidente de los Estados Unidos, que se declara a sí mismo nacionalista, no ha logrado entender. Los Estados Unidos son los Estados Unidos justamente debido a esa mezcla de ideas, de culturas, de formas de ver el mundo, que la han llevado a desarrollar lo que hasta ahora tiene, ¿no? Entonces, eso es muy importante considerarlo también, ¿verdad? Dentro de poco, aquí en Latinoamérica, todas esas materias primas que nosotros vendemos van a dejar de ser útiles. ¿Por qué? Por lo que les decía ahora, aunque en Perú y en Chile se produzca litio, aunque siga habiendo en África grandes concentraciones de oro y de diamantes, poco a poco esos elementos no tienen el valor suficiente si lo comparamos con el valor que tienen las ideas. El litio que tenemos acá, en ese teléfono, no vale ni siquiera el 5% de lo que vale totalmente el teléfono. ¿Por qué? Porque lo que le da valor al teléfono, como ustedes mismos lo dijeron, son las ideas. Así es que lo que va a generar en el prontísimo futuro, y eso hacia ahí vamos caminando, es justamente esta economía de la creación, los trabajos intelectuales, lo cual es una buena noticia para nosotros que somos profesores de la universidad, ¿no? Porque al final, en la medida en que vayamos generando más y más y más pensamiento en esto, mejor nos va a ir y más riqueza vamos a producir. Entonces, un poco, creo que vale la pena que nos detengamos a pensar en estas cosas, ¿no? En realidad, innovar, como les decía hoy en la mañana en la introducción, en las palabras de bienvenida, innovar es algo más que hacer ciencia y tecnología, es algo más que generar patentes, y es más bien innovar
buscar una forma distinta de hacer las cosas y vamos a ver por qué. Se me ocurre a mí una historia muy interesante. El día 2 de mayo, mis recuerdos me llevan al día 2 de mayo del año 2009, en Barcelona. Pep Guardiola tenía 2 meses de haber asumido el primer equipo del Barcelona allá en España. Y al día siguiente, domingo, le tocaba ir a Madrid a jugar contra el Real Madrid. Y estaba preocupado porque, si bien es cierto, Barcelona llevaba 4 puntos de ventaja, el Real Madrid en segundo lugar, iba de visita. Y él estaba viendo videos, ¿verdad? Pasando videos para ver qué estrategia iba a darle al partido de fútbol del día siguiente. Estaba preocupado porque, si bien es cierto, si el Real Madrid ganaba, todavía el Barcelona iba a seguir en primer lugar. Resulta que el Real Madrid llevaba 17 partidos sin perder. Y Pep Guardiola sospechaba que si perdía al día siguiente con el Real Madrid, aunque seguía en primer lugar, el Barcelona no iba a ganar el campeonato. Faltaban todavía 5 fechas. Pero estaba viendo videos, ¿verdad? Y de repente ve un video en donde se da cuenta de que cuando estaban los 2 centrales del Real Madrid, los 2 defensas centrales, y estaban los medios. Y se dio cuenta de que cuando los mediocampistas, iban a presionar a los mediocampistas del Barcelona, dejaban un espacio de 30 metros en el campo. 30 metros. ¿No? O sea, los dos centrales, los 2 medios del Real Madrid se corrían y los 2 centrales se quedaban atrás pegados al área y quedaban 30 metros de espacio. Y entonces se le ocurrió una idea a Pep Guardiola. Se le ocurrió que él tenía 3 delanteros, ¿verdad? Si mal no recuerdo, eran Messi por la izquierda, Thierry Henry por el centro y no me acuerdo quién era el otro que estaba a la derecha. ¿Ah? Creo que sí, no me acuerdo bien quién era. Pero bueno, el tema es que se le ocurrió a Pep Guardiola la idea de hacer un cambio. Y llamó a Messi y le dijo: Leonel, venite para acá. Y al ratito llega Leonel y le enseña el video y le dice: mira, se me ocurre, ¿por qué no al minuto 15, por qué no te cambias con Thierry Henry? Y te vas vos para el centro y que Thierry Henry se corra hacia la izquierda. Pero no te vayas al centro pegado al área, sino que quédate atrás. Para que cuando vos te vengas para atrás, los centrales del Real Madrid se vengan a marcarte y vos le dejes el espacio a Thierry Henry o al otro delantero, que no me acuerdo quién era. Creo que era el africano. Y ¿saben qué pasó al día siguiente? ¿Quién se acuerda de los fanáticos de los fanáticos del fútbol? A ver. El Barcelona le ganó 6-2 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Y ese partido cambió la historia del Barcelona, cambió la historia de Messi y cambió la historia del fútbol. Desde ese momento, Messi se volvió invencible, el Barcelona se volvió invencible, ganó 6 campeonatos ese año. Ganó la Liga, ganó la Copa del Rey, ganó la Copa Europea, ganó la Liga de Campeones, ganó la Supercopa y ganó la Copa Intercontinental. Y de ahí en adelante, de entre el 2009 y el 2012, Pep Guardiola ganó 19 de 22 campeonatos. Y Messi ganó 4 balones de oro o botines de oro, no sé cuál es el premio.
para que vean ustedes que una idea, que innovar no necesariamente significa hacer tecnología. Las cosas, el mundo puede cambiar con la tecnología, pero también puede cambiar con ideas refrescantes y nuevas. Y eso es lo que necesitamos en nuestra universidad. Eso es lo que necesitamos en nuestros salones de clase. Eso es lo que necesitamos en nuestros laboratorios. Cambiar de ideas para hacernos más competitivos. Miren ustedes esa gráfica. Ahí nos muestra el PIB per cápita y el gasto en innovación y desarrollo. Mire usted cómo se ve por distintos países, cómo se ve que entre más gasta en innovación y desarrollo un país, más elevado es el PIB per cápita. Mire cómo a la izquierda se ven los países latinoamericanos tan bajitos, ¿verdad? Porque gastan tan poquito en innovación y desarrollo. Ahora, ¿qué tan eficaz es ese gasto? Mire cómo se ve la diferencia. Cómo hay tres grupos de países. Hay países que son muy eficaces. Por ejemplo, tiene usted a Japón, tiene a Estados Unidos, tiene a Corea, tiene a Singapur, ¿verdad? Que ese gasto, o sea, cuando usted mide el gasto en innovación y desarrollo y lo compara con las patentes, el número de patentes producidas, usted ve que hay muchísima más eficacia en unos que en otros. Y puede ver, por ejemplo, cómo China, Brasil, Chile y otros países, aunque tienen un gasto relativamente alto, digamos, es un gasto que no es tan eficaz en términos de cuánta innovación producen. Entonces, ahí mire también en ese mapa cómo ese gasto, que además de ser numeroso en los países donde están más pintados de azul, es más eficiente, es más oscuro. ¿Por qué? Porque son países que fomentan, no solamente a través de la generación de gasto público o de inversión en innovación y desarrollo, sino que además fomentan elementos que propicien la creatividad. Entonces, es una combinación de dos cosas, ¿verdad? No solo se trata, ya hablamos primero de la importancia que tiene propiciar o fomentar la creatividad, pero también hay que ponerle dinero a eso. Hay que hacer un esfuerzo financiero en ese elemento, ¿verdad? Obviamente, nuestro país está muy por detrás de eso. Puede ver usted ahí también, en el tema de los recursos humanos, cómo nuestros países, acá a la izquierda, muestran una mucho menor calidad en términos de la formación de los recursos humanos para lograr mayor efectividad en términos de la producción de ideas, ¿no? Y ahí lo puede ver usted más claramente, miren. Mire, por ejemplo, esas tres tajadas del PAI, que son los que tienen más personas dedicadas a la generación de ideas: Estados Unidos, ¿no?, China, Japón, versus este otro montón de países que en realidad, bueno, nuestro país y nuestros países centroamericanos ni siquiera se pueden ver ahí. Ahí está puesto en esa gráfica todos los países del mundo. Y sin embargo, usted puede ver cómo nuestros países, a pesar de que son pequeñitos, no tienen tanta gente trabajando en generación de ideas, ¿verdad? Por eso es tan importante que hagamos un esfuerzo que solo puede venir de la voluntad política de las instituciones. Hace, creo que 2 o 3 años, Honduras decidió poner a los estudiantes de primaria a hacer la prueba PISA. Ustedes saben qué es la prueba PISA, ¿no? El test PISA es un test sobre calidad educativa que se pone todos los años a los países de la OCDE, a los países más desarrollados del mundo. Pues el ministro de hace 3 años, el doctor Marlon Escoto, decidió poner la prueba PISA acá en Honduras. La pidió y los resultados fueron realmente lamentables, ¿no? Ustedes saben que la prueba se la pusieron a los niños de 6º grado de matemáticas y de lectoescritura y salieron, pero con resultados realmente paupérrimos. Y entonces, ¿saben qué se hizo? La gente de PISA lo que hizo fue que les puso la prueba de 3er grado a los niños de 6º de matemáticas y lectoescritura.
¿Y saben qué? Salimos aplazados también. Pero fíjense que a mí no me parece que sea negativo eso. Me parece que es positivo que el país haga este tipo de ejercicios para saber cuán mal estamos y cuál es el tamaño de los retos que tenemos. También tenemos que decidir, tomar decisiones claras sobre qué vamos a hacer con esos resultados. Y yo creo que, Martita y colegas, creo que es bien importante que ahora que vino la gente de HCR de Francia, Francia es, si no el primero, el segundo o tercer país con mejor educación en el mundo, ¿no? Las universidades de Francia están entre las 10 o 15 universidades más importantes del mundo, ¿no? O sea, Francia es uno de los países que tiene la mejor educación en el planeta. Y en este momento acabamos de pasar por un proceso, acabamos de iniciar un proceso de acreditación o de evaluación para la acreditación con el gobierno francés. Creo que francamente yo no soy muy optimista. En Centroamérica, la única universidad que se ha acreditado con Francia ha sido el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Ni la UCR se acreditó. Solo el Instituto Tecnológico de Costa Rica, que por cierto tiene, ustedes saben, un satélite, ¿no? En el espacio ya. Entonces, de todos modos, creo que es importante que los resultados de esa primera evaluación que nos hizo HCR los consideremos para saber en qué debemos realmente mejorar y poner las habas ahí, poner la plata ahí. Bien, no voy a tardarme mucho más porque les decía al principio y quiero ser consecuente con eso, que lo más importante es que podamos discutir algo, ¿no? De todos modos hay algunos números que sí me parece que es importante que veamos. Miren esa gráfica, por ejemplo, de la izquierda, qué interesante. La relación entre extranjeros y nacionales que patentan en América Latina. Los gráficos, las barritas rojas son las de los nacionales de cada país que patentan y la barrita azul son los extranjeros. En realidad, si no fuera porque hay científicos extranjeros en nuestros países, no patentaríamos prácticamente nada, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante que entendamos, primero, la importancia de generar un ambiente adecuado para el desarrollo de la innovación y, en segundo lugar, hacer algo para que, además de ese ambiente adecuado que ya tenemos nosotros la materia prima, creo que tenemos una buena cantidad de gente pensante acá en el país, también pensemos en cómo ponerle plata a eso, cómo destinar recursos a eso. Entonces me voy a centrar un poco en algunos desafíos para lograr este éxito, ¿no? Primero, como les decía, crear una cultura de la innovación, un clima que produzca un entusiasmo colectivo por la creatividad y que glorifique a los innovadores productivos. Yo me decantaría por darles plata a los muchachos que demuestren que son más creativos, por aumentarles el sueldo a los profesores que demuestren que son más creativos también. Buscar por ahí los mecanismos de evaluación. Generar un ambiente que permita, miren, me encanta, por ejemplo, caminar por la Plaza de las Cuatro Culturas. Yo creo que ambientes de ese tipo, o como los que se van a propiciar en este edificio de 1847, pueden ir generando un ámbito adecuado para que vaya habiendo más generación de ideas. Fomentar también la educación para la innovación, concentrar una buena cantidad del pensum académico en elementos que tengan que ver con el desarrollo de nuevas ideas, ¿verdad? Pero creo que eso requiere un gran esfuerzo para que nuestros profesores vayan avanzando hacia ahí. En tercer lugar, y eso es bien importante, hay que tratar de derogar, y esto es para el ámbito nacional, pero lo voy a poner también para el ámbito de la universidad, tratar de eliminar todas esas leyes que matan la innovación, la tramitología, ¿no? Por ejemplo, en Argentina dice que se requieren 14 trámites para registrar una nueva empresa, en Brasil y Ecuador 13, en Honduras se requieren 60 pasos para crear una nueva empresa. Miren, yo tengo un amigo que quería poner ahí en el sur, en el pueblo de él, quería poner una fábrica de agua potable, para vender agua en botes. Sacó un préstamo de 300,000 lempiras en el banco y se tardó 1 año y medio en que le dieran el permiso de operación.
y tenía que estar pagando el préstamo al banco. Ya cuando comenzó la empresa ya estaba en quiebra, ¿no? Entonces, acá en la universidad tengo que ser muy crítico. Hay una cantidad de trámites que realmente decepciona a cualquier persona que quiera tener una nueva idea y que quiera hacer algo nuevo. Solo el hecho de poder enviar a un profesor o enviar a un estudiante para que vaya a hacer un curso a la Universidad Autónoma de México y que ese curso se lo validen aquí en la universidad, le toma una cantidad de tiempo que es imposible, ¿no?, que se pueda hacer de manera adecuada. Y dos ideas más, y con esto cierro. Hay que estimular la inversión en innovación en los países que más invierten en investigación y desarrollo para que se pueda patentar, para que se pueda buscar nuevas formas de tener nuevas ideas, ¿verdad? Hay que ponerle plata al tema. Aunque ustedes no crean, en esta universidad se ha incrementado el presupuesto para investigación, pero yo creo que es importante también que le demos un giro al tema de la innovación, porque no es lo mismo, y yo quiero hacer mucho énfasis en eso. Es importante avanzar en el tema de investigación científica y darle plata a eso y propiciar ambientes que sean adecuados para eso, pero también para las nuevas ideas, que es otro elemento importante. Y por último, creo que es fundamental globalizar la innovación. Los países que más progresan ahora son los que permiten que haya circulación de cerebros. Creo que es muy importante, y es la primera vez que lo voy a decir acá, es muy importante que nos dejemos de temores o de egoísmos. Hace más o menos un año, hace unos 5 años, me llamó un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y me dijo: mira, Julio, te quiero decir que acá a mi sala acaba de llegar una demanda contra la universidad porque la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es del SUCA, que es una universidad hermana nuestra, ¿verdad?, va a dar unos cursos de maestría al Hotel Clarion, y un muchacho se graduó en esos cursos y cuando quiso ir a que le incorporaran el título, ni siquiera le recibieron los papeles. Entonces es probable que ustedes tengan su normativa y eso hay que respetarlo, está bien, pero no me digas que no le van a recibir los papeles. Me dice, decirle a la gente de la dirección que por lo menos le reciban los papeles, ¿verdad?, y que luego le den el dictamen y le digan que no, pero si no le reciben los papeles están afectando sus derechos humanos. Vamos nosotros a fallar en contra de la universidad si se da una situación así. Entonces yo me quedé pensando realmente, imagínense si esto lo hacemos con las universidades del SUCA, y no quiero decir que esté malo o que esté bien, solo quiero decir que es importante que no le tengamos miedo a la competencia. Y hablo también para la gente de la San Carlos, porque estoy seguro que si nosotros los de aquí de la Autónoma nos vamos también al Hotel Clarion de allá de Guatemala a dar un curso de maestría, tampoco nos lo van a aceptar. Pero creo que es importante que vayamos pensando que en la medida en que flexibilicemos el tema del conocimiento en el mundo y que no le tengamos miedo a que vengan universidades extranjeras acá o a meternos y a globalizarnos con el resto del mundo, en la medida en que vayamos haciéndonos más flexibles, en esa medida vamos a avanzar. Yo creo que son elementos que es muy importante que vayamos considerando si es que queremos de verdad que la universidad cumpla con su mandato en el artículo 160 de la Constitución de contribuir con la transformación del país. Muchas gracias. Agradecemos a nuestro vicerrector de Relaciones Internacionales, doctor Julio Raudales. Previo al cierre de esta jornada, esta tarde, quiero reconocer a los actores de nuestra primera Expoferia 2018, el proyecto de robótica e impacto energético,
el proyecto de video inmersivo realizado por el profesor Leonel Zúñiga, el proyecto de robótica e impacto energético presentado por Daniela Maya Márquez, Dircia Cantarero, Gerson Misael Quintero y Jorge Adalid Sierra. El proyecto impresión 3D realizado por Maslon Efraín Mejía Anduray, Javier Danilo Medina Urbina, y el proyecto de fotogrametría con drones y modelos 3D para representación de ecosistemas realizado por Elvin Antonio Hernández, Denis Alexander Cabrera, Eric Francisco Matute, Adán Arturo Aguilar y Miguel Antonio Martínez Sánchez. Como tenemos dentro de estos proyectistas a estudiantes que han venido de Intibucá, quisiera presentarlos a ustedes para que conozcan, porque ellos también han ganado un premio en el extranjero, y llamaría entonces a los compañeros que andan del proyecto Robótica e Impacto Energético. Ellos son, quisiera que se presentaran y dijeran de dónde vienen. Bien, tengan todos muy buenas tardes. Mi nombre es Gerson Misael Quintero Quintano y soy un integrante del equipo de robótica que este año fue a participar en las Olimpiadas Mundiales de Robótica en la Ciudad de México. También estuvimos en la primera Feria Latinoamericana de Ciencia y Tecnología en la Ciudad de Panamá. Yo estudio en el Instituto Departamental Santo Tomás de Aquino de Camasca, Intibucá. Bueno, tengan todos buenas tardes. Mi nombre es Jorge Alice Sierra, fui el capitán de este equipo de robótica de este año que representó al país en este evento que se realizó en la Ciudad de México. Al igual como lo dijo mi compañero, participamos en un segundo evento que desarrolló en la Ciudad de Panamá este mismo año. Al igual que él, también estudió en el mismo centro educativo y gracias a Dios este año nos acabamos de graduar de bachilleres en informática. Buenas tardes, y para no cansarlos, mi nombre es Dircia Cantarero y con mucho orgullo ando acompañando a estos jóvenes talento y potencial que tenemos en Intibucá. Así es que muchas gracias. Bueno, un fuerte aplauso para estos muchachos y su profesora que han venido. Creo que lo que debe hacer nuestra universidad es ofrecerles una beca para que sean estudiantes de nuestra carrera de Ingeniería en Sistemas. Así es que mi excitativa para el decano de Ingeniería, para la BOAE, para que estuvieran ya en contacto con estos estudiantes que hay que capturarlos porque son talentos catrachos. Así es que enhorabuena por estos estudiantes. Y lo que decía el vicerrector, vienen de una zona de las más deprimidas en cuanto a índice de desarrollo humano del país, que es toda la zona de Lempira e Intibucá. Así es que cuando se quiere se puede, y sí hay talento en el país para poder también incursionar en todas estas tendencias tecnológicas.